Hechos capítulo 27, hermanos, vamos a culminar nuestro estudio del libro de los Hechos prácticamente entre esta semana y la próxima, si Dios permite. Un poquito, quizás 2 semanas más, pero ya estamos por culminar el libro de los Hechos y nos toca ahora Hechos capítulo 27. Y nuestro tema general de estos últimos capítulos y últimas semanas, esta es la parte 9 de este tema general, que es el testimonio inobjetable. Así le he titulado porque prácticamente desde que comenzamos esta pequeña serie dentro del libro de los Hechos, bueno, no es una serie en realidad, sino la continuidad del estudio del libro de los Hechos. Desde que comenzamos, vimos que iba a tratar todo el asunto respecto al testimonio de Pablo. Cuando él regresa a Jerusalén, a partir de ahí comienza todo este desarrollo del testimonio de Pablo, y le he llamado inobjetable porque precisamente en este desarrollo del testimonio de Pablo nadie puede objetar que lo que él está diciendo es verdad, que lo que él dice es una realidad y tiene testigos, tiene gente que lo conocía, tiene líderes religiosos que sabían quién era él, de tal manera que cuando él comienza a establecer y a mover y a decir todo este testimonio de lo que ha sido su vida, nadie puede objetarlo. Aparte, ahí está él, presente, un hombre que era un perseguidor de la iglesia y ahora un predicador del evangelio. Ahora vamos a ver esta parte 9, con el subtítulo: Dios hace que un creyente haga una diferencia especial en donde se encuentra. Esta parte 9 la vamos a centrar en el tema general de este capítulo 27. Dios hace que un creyente haga una diferencia especial donde se encuentra. Ahora quiero recalcar esta parte, no digo simplemente que un creyente hace una diferencia especial, sino que Dios hace que un creyente haga la diferencia. Es Dios quien hace esa motivación, es Dios quien mueve, es Dios quien hace a una persona común y corriente, tan pecadora como todos nosotros, que podamos llegar a ser especiales en donde nos encontremos. No somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sapiencia, no es nuestro carácter ni temperamento, no es nuestro físico ni nuestro porte, es Dios quien hace la diferencia en nosotros. Y quiero remarcar todo esto porque este capítulo 27 precisamente trata de este asunto. Una de las cosas que más me quedaron marcadas en mi vida cuando yo era un niño fue la enseñanza de un pastor que hablaba del gran amor y el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Estoy hablando que cuando tendría unos 6, 7 años, él decía que por amor a sus hijos, decía este pastor, Dios no solamente lo libraba de los peligros a ellos, sino incluso también a aquellas personas que estaban a su alrededor. Estaba platicando este pastor acerca de esto, de cómo es que el amor que Dios tiene por sus hijos hace que no solamente las bendiciones y el librarle de los peligros sea para él, sino también para todos los que le rodean. Y puso este ejemplo: cómo es que algunas veces él, mientras viajaba en autobús, porque iba de cierto lugar a cierto lugar, y en aquel tiempo el autobús era la manera más práctica o más común, ¿verdad?, de viajar. Él decía que mientras iba ahí era inminente cómo iban a chocar, porque de pronto el chofer se quedaba dormido y él se daba cuenta. Él le gustaba irse al frente y entonces volteaba y veía que el chofer estaba cabeceando y veía cómo comenzaba el autobús a moverse, y algunas veces muchas veces, todas las veces era inminente que iba a chocar o que se iban a ir a un desfiladero, pero no pasó nada. Y él estaba seguro que no sucedió nada en todo este tiempo que llevaba, porque él iba en ese autobús. Sí, yo estoy seguro que no pasó absolutamente nada porque yo iba en ese autobús.
Ahora, estaba relacionando esto en que Dios lo amaba tanto y que Dios tenía un plan con él que no iba a permitir que esto aconteciera. Y él decía en todo esto. Así que Dios manifestaba su cuidado para él y también para los que estaban junto a él. Es decir, Dios librando a uno, libraba también a todos del inminente peligro. Ahora digo que esto me impactó desde niño porque mis papás tenían un pequeño negocio cuando yo era niño. Ellos vendían zapatos y casi cada semana, 15 días, iban hasta León, Guanajuato, a comprar, o a la Ciudad de México. Y cuando ellos salían, yo estaba siempre de nervios. Así que cuando mis papás o mi mamá salían, o mi papá o mi mamá salían, yo siempre quería ir con ellos. Y me pegaba y no me despegaba y quería agarrarme y me decían, ay, ya, por fin me llevaban, ¿verdad? Pero yo quería siempre irme con ellos. Siempre me quería, no porque estuviera de chipre, ¿verdad? O como llame, no sé, sino porque yo estaba seguro que si iba con ellos, no les iba a pasar nada. Esa era mi convicción. Si yo voy con ellos, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Bueno, pues digo que me impactó a mí eso, porque yo estaba tan seguro que Dios me amaba. Estaba seguro, Dios me ama y tiene un plan en mi vida. Y si yo voy con mis padres, no les va a pasar nada. Es una convicción que tenía yo de pequeño. Hay algo, hermanos, de esto en esta historia del viaje de Pablo en el capítulo 27, que hoy vamos a cubrir en esta mañana. Recuerden que ya estamos culminando el estudio del libro de los Hechos, que nos ha llevado un poco más, estaba haciendo el recuento, nos ha llevado un poco más de 100 domingos estudiarlo. Hemos llevado hasta este momento 100 domingos en este estudio. Y estamos llegando al penúltimo capítulo del libro de los Hechos esta mañana. Ahora quiero, antes de introducirme al estudio de este capítulo, aclarar algo importante que debe normar nuestra visión de la vida, pero siempre bajo una perspectiva cristiana, y me refiero a la visión de lo que se considera un accidente. ¿Qué es un accidente? ¿O cómo debemos ver los creyentes los accidentes? En uno de los sermones de Charles Haddon Spurgeon decía respecto a una serie de accidentes que estaban ocurriendo en Londres en el periodo del tiempo que él predicaba. Charles Spurgeon decía respecto a este comentario o a esta situación que estaba aconteciendo, dijo lo siguiente en uno de sus sermones. Dice: tengamos cuidado de no sacar de los terribles accidentes la conclusión precipitada y apresurada de que quienes los padecen sufren a causa de sus pecados. Se ha dicho absurdamente que quienes viajan el primer día de la semana y sufren un accidente deben considerar ese accidente como un juicio de Dios sobre ellos por haber violado el día del culto cristiano. Incluso ministros piadosos han dicho que el deplorable choque reciente debe considerarse como una visitación extraordinariamente maravillosa y notable de la ira de Dios contra aquellas personas desdichadas que se encontraban en el túnel de Clayton. Y luego sigue diciendo Spurgeon: ahora hago mi solemne protesta contra semejante inferencia, no en mi propio nombre, sino en el nombre de aquel que es el maestro y maestro de los cristianos. Digo de aquellos que fueron aplastados en ese túnel. ¿Ustedes pensaban que eran más pecadores que todos los demás pecadores? Os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos que perecieron en el lunes pasado, ¿ustedes piensan que eran pecadores más que todos los pecadores que estaban en Londres? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahora observen, no negaría que a veces ha habido juicio de Dios sobre personas particulares por el pecado. A veces, y creo que muy raramente, tales cosas han ocurrido.
Algunos de nosotros hemos oído en nuestra propia experiencia ejemplos de hombres que han blasfemado a Dios y que lo han desafiado para que los destruya y que han caído precisamente muertos de repente. En tales casos, el castigo ha seguido tan rápidamente a la blasfemia que uno no puede evitar percibir que fue la mano de Dios en ello. El hombre había perdido despreocupadamente el juicio de Dios. Su orgullo, su oración y todo ello fue escuchada de manera inmediata. Y sin duda, existen lo que se puede llamar juicios naturales. Ustedes ven a un hombre andrajoso, pobre, sin hogar, que ha sido un libertino, que ha sido borracho, que ha perdido su carácter, y es solamente el juicio de Dios sobre él, por el cual está muriendo ahora de hambre, y que sea también un paria entre los hombres. Ustedes ven en los hospitales repugnantes ejemplares de hombres y mujeres horriblemente enfermos. Dios no permita que neguemos que en un caso así, el castigo, siendo la muerte, es el resultado natural del pecado. Dios juzga el libertinaje y las pasiones impías. Bueno, menciono esto porque en todos los tiempos, desde todos los tiempos, hermanos, muchos hombres religiosos han pensado que el mal que una persona sufre es consecuencia del pecado que cometió. Y a veces, malamente, muchos han deseado que así sea. Incluso esperan que algo así acontezca cuando nos hemos dado cuenta de la manera tan fría y tan calculadora en que algunos que se llaman cristianos se deleitan plácidamente en el pecado. Incluso algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué le pasa esto a esta hermana, a este hermano, y no le pasa a aquel que deliberadamente está pecando y no le acontece nada? Nuestras conjeturas, hermanos, preguntas y a veces frustraciones respecto a los accidentes, y no me refiero a los accidentes simplemente automovilísticos, me refiero a todo aquello inesperado que nos acontece en la vida. Puede ser un choque automovilístico, puede ser una quemadura en la cocina, puede ser una fractura, un esguince muscular en el deporte, puede ser una pérdida de dinero o un robo de un bien material o una enfermedad inesperada que se nos dictamina de pronto, lo catalogo como accidente en ese punto. Siempre tendremos preguntas a este respecto, siempre. Pero creo, hermanos, que en la medida que nosotros podamos ver correctamente bajo una visión teocéntrica estos aspectos de nuestra vida, entonces nuestra alma va a comenzar a descansar de esos accidentes, del porqué de tales accidentes. Vamos a ver, hermanos, en este relato peculiar del viaje de Pablo a Roma, y vamos a observar un poco al respecto de este asunto dentro de nuestras vidas. El relato, hermanos, en este momento del capítulo 27 en la vida de Pablo, cuando se va a embarcar para ir a Roma, es muy peculiar. Ustedes van a recordar que fue debido a que Pablo apeló a César, que estaba siendo enjuiciado, dijo, apelo a César, es decir, me pongo bajo el escrutinio de César y lo que él dictamine, que así sea. Normalmente los césares tenían una señal, así era vivir y así era morir. Ellos no les interesaba tanto las pruebas de uno o de otro, no les interesaba si realmente aquel decía la verdad o si realmente estaban diciendo mentiras contra él. No les interesaba, ellos no juzgaban, simplemente venía la persona, alguien le decía, este está acusado de tal cosa, tal y tal cosa, y ellos sin tener que juzgar ni escuchar nada, porque todo eso había pasado, puesto que alguien había apelado al César y quería ser dictaminado por el César, simplemente le decía, o vive o muere. Era la decisión simplemente del deseo del César. Así que Pablo, cuando estaba siendo enjuiciado ya 3 veces, judíos y por varios procuradores, en la última ocasión él dijo, apelo a César. Y ya no pudiendo hacer absolutamente nada, el gobernador dijo, pues se has apelado a César irás. Y entonces se embarca para ir a Roma. Ahora, recuerden ustedes, ¿cuál era, hermanos, la
promesa que Dios le había hecho o que Jesucristo le ha hecho a Pablo respecto cuando fue encarcelado la primera ocasión. Él dijo: no temas. Así como has testificado de mí ante todos estos, así lo harás también en Roma. A partir de entonces hubo una convicción en la vida de Pablo que dijo: voy a ir a Roma. No sé cómo, pero voy a ir a Roma. Y pasó 1 mes y 2 años incluso en la cárcel, y hasta que dijo él: apelo a César. A César irás entonces. Y lo embarcaron para ir a Roma. Este relato de la vida de Pablo, este capítulo 27, es muy peculiar, y así es como comienza el capítulo 27. Ahora, hermanos, debido a que la narración que tenemos en nuestra Biblia en el capítulo 27 tiene términos muy antiguos y también muy técnicos, a mí me gusta esta narración, la verdad, y me hace verla pero a veces es un poco difícil de entenderla. Lo que yo voy a hacer en este momento es un pequeño ejercicio con ustedes. Ustedes van a leer del capítulo 27, de ahí que tenemos la lectura, la versión que ustedes tienen, y yo voy a leer de una versión más moderna, pero ustedes traten de seguir la lectura ahí para que puedan complementar los términos que aquí no alcanzan a entender, los puedan complementar con los que yo voy diciendo, porque yo voy a hacer una lectura de una versión más moderna. Y voy a tratar de ir lentamente para que ustedes lo vayan observando. Así queremos este pequeño ejercicio, donde ustedes van a ver en su lectura del capítulo 27 la versión que tenemos y que usamos. Y ese será otro tema. Un día me preguntan: ¿por qué no cambiamos una versión más moderna? Después les explicaré en algún momento cuáles son las razones, ¿verdad?, por qué no lo hacemos en algún otro momento. Pero por ahora, hermanos, simplemente estén ahí, y luego yo voy a leer de otra versión más moderna, con un lenguaje más actualizado, y ustedes traten de seguirme en esta lectura dentro de su Biblia. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Listos, hermanos? ¿Sí? Sin que se pierdan, ¿eh? ¿Listos? Cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica en Macedonia. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. Bueno, aquí no quiero mantener esta parte para dar una primera razón de por qué los cristianos marcamos una diferencia en el lugar donde estamos. Ahora ya expliqué que no somos nosotros, es Dios quien hace que nosotros marquemos una diferencia en el lugar donde nos desarrollemos. Sea el trabajo, sea en la escuela, sea en el hogar, sea en el vecindario, donde nos desarrollemos, marcamos una diferencia. Esta primera diferencia o consecuencia del testimonio que estamos dando es precisamente esto. Esta primera diferencia, todo resulta del testimonio que nosotros damos. Es muy extraño, hermanos, que un capitán que tenía en alta consideración la responsabilidad que se le había asignado, un capitán del ejército del emperador, que se le asignaron a varios presos. Es muy extraño, hermanos, que alguien así, con alta consideración de la responsabilidad que tenía, le permitiera a un preso ir con sus amigos, soltarlo y ve con tus amigos que te atiendan. ¿No les parece extraño, hermanos, esto? Es muy extraño. Está llevando a presos, le entregaron presos, junto con ellos a Pablo. Y es muy extraño que este capitán, después de un día de navegar, llegando a cierto lugar, ahí liberara a Pablo y le dijera: ve y que te ayuden y que te atiendan tus amigos. Eso es muy extraño. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué Julio le daría esta libertad de movimiento a Pablo? Solo hay una respuesta. Y esta respuesta, desde el término humano, visión humana, es que le tuvo ¿qué? Confianza. Le tuvo confianza. Este Julio le tuvo confianza como para soltarlo y decirle: yo sé que no se me va a escapar, no va a hacer nada. Simplemente lo soltó y que vaya. Ahora,
esto es muy extraño. ¿Por qué un hombre como este le tendría confianza a un preso? Y nos preguntamos, ¿de dónde podría tenerle confianza a este hombre si no lo conocía? Y esto nos indica dos fuentes probables de dónde este hombre pudo haberle tenido confianza al apóstol Pablo después de un día de viaje, como para decirle, te suelto y ve que te atiendan tus amigos. ¿De dónde podría venir todo eso? Bueno, primero, yo creo que la primera razón por la cual podemos pensar que tendría confianza con Pablo es por el testimonio de Pablo que él había dado ante todos los que le habían acusado previamente 2 años atrás. 2 años atrás lo habían estado acusando y Pablo contestaba correctamente, se comportaba correctamente, no injuriaba a su nación, no injuriaba a nadie, continuamente se mantenía con un punto que a la gente misma que lo estaba enjuiciando se admiraban del apóstol Pablo. Bueno, en este caso siempre Pablo dio testimonio de que todo lo que él hacía y lo que él hacía ahora era por causa de Jesucristo. Todo lo que yo soy ahora, todo lo que me acusan tiene que ver por causa de Jesucristo. Así que el testimonio de Pablo ante todos los que lo acusaron previamente y ante quienes compareció, encontraban siempre que Pablo era inocente y que era una persona moralmente confiable. Y esto, creo entonces que se lo dijeron al capitán que lo llevaba preso, cuando le entregaron diciendo, este es un hombre, un preso muy diferente a todos. Este va acusado de esto, pero es un hombre confiable. Es un hombre cuya capacidad o cuyo aspecto moral es confiable. Así que esto podría haber sido una razón de que por lo cual cuando llegaron a cierto lugar, este capitán encontró a Pablo moralmente confiable. Es un hombre que va, si le digo que se vaya, va a regresar. Es probable que haya sido eso, no lo sabemos. Pero también la otra posibilidad es que Pablo nunca, hermanos, nunca perdía ninguna oportunidad para testificar de Cristo. Él le decía a Timoteo, estando en prisiones, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas. Cuando se te da la oportunidad y cuando no te dan la oportunidad. Cuando está la ocasión y cuando no tengas la ocasión, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo estaba entregado por lleno, hermanos, al evangelio y él no iba a desaprovechar esta oportunidad en este inicio de viaje. No la iba a desaprovechar. Así que yo creo precisamente que Pablo comenzó a hablar con Julio y muy probablemente Julio estaba en este proceso de la obra preciosa del Espíritu Santo que hace sobre todos aquellos hombres en los cuales la palabra del Señor tiene cabida en el corazón de ellos. Comenzaba a redarguir y a convencerlo de su necesidad de Cristo. Cualquier cosa, pero que pudiera haber sido. Pero yo pienso, hermanos, que lo primero que vemos en un creyente siempre es su testimonio de un cambio de vida que lo hace ser digno de confianza en donde se desenvuelve. Lo primero que sucede con un creyente cuya vida quizás está a la vista de todos, decir es un mentiroso, un defraudador o decir cualquier otra cosa que se haga, pero de pronto Cristo viene a su vida, hay una transformación que es evidente y que en el proceso que las personas comienzan a conocer aquel creyente nuevo, entonces en ese proceso son dignos de confianza. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este es el poder del testimonio, hermanos. Un testimonio, si dices que eres creyente, que eres un hijo de Dios, entonces tu testimonio hace que se avergüencen los que calumnian vuestra conducta, buena conducta en Cristo. Evidentemente quien te acuse de cualquier cosa, tú siendo un creyente realmente confiable y cumpliendo las leyes del Señor y siguiendo los parámetros que el Señor da en nuestra vida diaria, evidentemente se va a avergonzar por acusarte y sabe que es malicioso en lo que hace. Yo sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros decimos de alguna forma,
que no metemos las manos por alguien en un asunto. Es decir, yo no puedo meter las manos por la persona, pero no creo que haya hecho eso, o no creo estas cosas. Bueno, es un término muy mundano. Pero yo creo, hermanos, que el testimonio cristiano, hermanos, debe ir por encima de estas cosas. Y yo creo que es evidente cuando un creyente, hermanos, mantiene una buena conducta, como dice Pedro, ¿verdad? Manteniendo buena vuestra conciencia delante de todos, para que los que murmuran de ustedes como malhechores se avergüencen. Esta es una invitación, hermanos, en nuestras vidas, a que todo lo que hagamos siempre lo veamos en la perspectiva de que somos hijos de Dios, de que estamos dando testimonio de ser cristianos, aun cuando no lo digamos. Porque cuando descubran que éramos cristianos o que somos cristianos, entonces dirán, entonces, ¿por qué hacías esto? ¿Por qué haces lo otro? No importa si yo al principio no me doy a conocer, no importa si no me doy a conocer que soy un creyente. Una de las cosas de las que yo les recomendaba siempre a mis hijos, siempre les decía y les preguntaba siempre cuando salían de clases, siempre les decía, inmediatamente cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen a un nuevo grupo o cuando estén en un nuevo grado y no los conozcan, inmediatamente identifíquese como cristianos. Y siempre se los pedía y les preguntaba, ¿lo hicieron? Ah, no, pero mañana. Bueno, mañana lo vas a hacer, porque mi interés era que supieran que eran cristianos, porque eso era un acotamiento para ellos mismos, una limitante en su propia vida de no hacer lo que no es correcto como creyentes. Así que, hermanos, nos parece increíble de pronto que este Julio dejara a Pablo a irse así, ¿ve? ¿Pero por qué? No es común, eso no sucede. Tiene que ver con el testimonio, hermanos. Ya fuera previo o fuera en ese momento, pero no hay otra causa. Testimonio que hace una persona a un cristiano confiable. Ahora, lo que dice Pedro, hermanos, en 1 de Pedro 3:16, dice, una vez más, si lo quieres poner, por favor, lo que dice Pedro respecto a esto, y léanlo conmigo, dice: esto que dice Pedro, hermanos, no es una recomendación, no está recomendándonos. Es un fruto inherente de tu nueva vida en Cristo. Y se va a ir palpando, sintiendo, siéndose visible y sensible a los que te rodean. Es un fruto de una nueva vida en Cristo, porque si tú estás en Cristo o Cristo está en ti, nueva criatura eres. Se va a ir evidenciando, se va a ir mostrando. Así que no es una recomendación, está diciendo simplemente que es el fruto inherente de la nueva vida en Cristo, que te vuelves y te hace a ti una persona confiable, no solamente en lo que respecta de la labor que tú realizas, sino en el testimonio de toda tu vida en Cristo, en todos los ámbitos de tu vida, te harás una persona confiable. Bueno, ahí dejamos este punto, este momento. Es la primera marca que vemos de uno que hace la diferencia en dónde va. Va Pablo con un montón de presos, pero él hizo una diferencia. Julio dijo, vete, que te atiendan tus amigos. ¿Por qué? Su testimonio de Cristo. Ahora, sigamos, capítulo 4, versículo 4 al 11. Voy a seguir yo en mi lectura de la versión actual y ustedes van siguiendo ahí. Versículo 4 dice: nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Cilicia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió:
señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Ahí hacemos una pausa. Ahora nos preguntamos, hermanos, si Pablo era digno de confianza, muy digno de confianza, ¿por qué ahora no confiaron en él? ¿Por qué ahora Julio no confió en él en lo que estaba diciendo? Bueno, este es un asunto diferente. Este no es un asunto de moralidad. Este es un asunto de navegación. Pablo no era piloto, ni capitán de un barco. Así que, aun cuando Pablo tenía mucha experiencia en viajes de barco, porque Pablo viajó muchísimo en barco, y tenía mucha experiencia Pablo en asuntos de naufragio, porque Pablo naufragó 3 veces, imagínense, Pablo tenía mucha experiencia en este asunto, naufragó 3 veces, dice 2 Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo tenía mucha experiencia en este sentido, aun cuando todo esto era de su propia experiencia en viajes de barco y muchos asuntos de naufragio. Este asunto, el capitán le dio más crédito al piloto y al dueño de la nave. Ahora, lo que me llama aquí la atención es lo siguiente, hermanos. Es lo siguiente. Estamos hablando de la influencia y la diferencia que hace un creyente, que Dios hace que un creyente haga en donde esté. ¿Cuál es la diferencia en todo esto? No me centro ahora en que no le hicieron caso, sino el asunto que me llama la atención aquí es cómo es que Pablo, siendo un prisionero, estuviera dentro de la decisión de lo que se debería de hacer y no, como un consejero al respecto. Aquí está consultando Julio con Pablo, un prisionero, con el piloto de la nave y con el dueño de la nave. ¿Cómo es que Pablo, hermanos, está ahí metido entre ellos, dando también su parecer? Esto es algo importante, hermanos, que quizás pasemos desapercibido, pero es muy importante. Esto no era común. Pablo, una vez más, está siendo considerado no por su amplia experiencia en naufragios, sino por su testimonio, que le hace ser una persona cuya opinión tiene algo de valor. Cuando los creyentes son confiables moralmente y su testimonio en Cristo los hace diferentes, también la opinión de los creyentes tiene algo de valor. Es una verdad ampliamente documentada, hermanos, en toda la historia, que muchos líderes y gobernantes se rodean siempre de consejeros cristianos, porque saben que la opinión de un creyente, de un cristiano, cuya confiabilidad moral hasta a la vista de ellos es muy grande, entonces puede ser una influencia buena dentro de los gobiernos. Miren, hay muchos ejemplos, pero nada más quiero mencionarles uno: la influencia y el testimonio de Billy Graham. Billy Graham fue un predicador evangelista del siglo pasado, del cual también fuimos parte nosotros, ¿no? Bueno, algunos. No se sienta como que siglo pasado fue hace mucho tiempo, no, fue hace 25 años. Bueno, Billy Graham, hermanos, fue un evangelista, un escritor, un predicador de aquel tiempo. Yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, no lo oyeron, ¿verdad? O han leído algo acerca de él. Pero Billy Graham, por su testimonio, por su predicación, por lo que él se decía de él y por su confiabilidad moral con todos, muchos de los presidentes lo llamaban siempre para orar en la apertura, en la toma de protesta de todos ellos, de esos presidentes, y luego lo pusieron como su consejero continuo sobre muchos asuntos, incluso en asuntos que tenían que ver a veces de guerras o de ciertas situaciones tan dificultosas. Llamaban a Billy Graham para que pudiera dar su consejo. Billy Graham fue el consejero de los últimos 12 presidentes de Estados Unidos. Él fue consejero de los 12 últimos presidentes de Estados Unidos, hasta Barack Obama, fue el último consejero así.
Y esto es algo importante, hermanos, no solamente en Estados Unidos, hay muchos líderes, muchos presidentes, muchos reyes que en su tiempo se rodearon de cristianos. Ahora, en la medida, hermanos, que nuestra palabra es avalada por un buen testimonio, en la medida que lo que yo estoy hablando es avalado por un buen testimonio, entonces nuestras opiniones tendrán valor para las personas que nos rodean. Siempre va a tener valor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, tendrá valor? Bueno, porque es Dios, es su palabra y es el Espíritu Santo que dirige nuestros pensamientos y nuestro hablar. Es siempre el Señor al cual debemos pedir: Señor, dime cómo debo de hablar, qué debo de decir. No buscamos en nuestra propia experiencia, ni queremos halagar absolutamente a nadie. Queremos hablar de acuerdo a lo que Dios dice. Todos nosotros nos relacionamos con personas en el trabajo o en una escuela o donde sea, aquí mismo en la iglesia, y cuando se trata de que alguien pide tu opinión sobre algo o cómo ves esto, a veces, muchas de las veces cometemos el error de hablar rápidamente y decir lo que nuestro sentimiento y nuestra percepción de las cosas dice, y a veces creemos todo eso. Y cuando comenzamos a hablar de esta manera, sin indagar, sin haber pedido al Señor, sin haber orado al Señor: es correcto lo que voy a decir, es correcto lo que voy a hacer, dame sabiduría, Señor, no quiero caer en decir cosas que salen de mi corazón herido o que salen de mis circunstancias. Quiero decir tu palabra, quiero dar algo correcto. Es lo que debemos hacer siempre, hermanos. Cuando hacemos así, nuestra opinión tiene valor, porque proviene de la influencia de la palabra, del Espíritu Santo y del Señor. Puedes dar un buen consejo a alguien, pero de tu propia experiencia, de tu percepción. Qué triste, hermanos, como dije hace unos días atrás, qué triste es ver que algunos creyentes ya viejos quieren pasar su visión de las cosas malas que ven en una iglesia, en un pastor, a otros nuevos. Eso es muy triste. Y lo vuelvo a confirmar porque les comentaba de alguien que me dijo: de una de las razones por las cuales se va de la iglesia es por eso, dice. A veces yo quería simplemente ser escuchado, oír cosas nuevas, cosas que me ayudaran, y lo que yo era quejas contra este, contra el otro, contra aquel. Dice: hoy estoy en una posición que no sé si es verdad o no y no quiero cometer un error. Mejor me voy. Es triste. Yo le dije con lágrimas en mi corazón, le digo: qué triste que esto haya pasado. Es triste. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando hablamos. No demos por hecho todo lo que otros dicen. Y sobre todo, cuando demos una opinión, dejemos que la palabra del Señor, su Espíritu Santo, sea el que dirija nuestros pensamientos y nuestro hablar, porque entonces eso tiene peso. Miren cómo de una manera muy coloquial y entendible el apóstol Pablo habla acerca de esto. Colosenses 4:6 dice, leamos: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cómo de manera tan coloquial dice el apóstol Pablo: sea siempre vuestra palabra sazonada con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usa esta pequeña metáfora el apóstol Pablo, diciendo que la sal, que da sabor a todos los alimentos, debe estar presente en lo que nosotros hablamos. Este ingrediente de darle sabor a nuestra palabra es únicamente la palabra de Dios. No hay otra forma. Esa sal que sazona nuestra palabra es la palabra de Dios. Si yo no logro, hermanos, hacer que la palabra de Dios sea parte de mi vida, mi corazón, y que permee todos mis pensamientos, estaré hablando siempre palabras sin gracia y sin sabor, que no bendicen absolutamente a nadie. ¿De qué sirven las quejas contra tus hermanos? ¿De qué sirve esa queja contra tus hermanos? ¿De qué sirve denostar contra alguien? ¿De qué sirve decir esto, aquello, lo otro? ¿De qué le sirve a esa persona que se lo dices? ¿Y de qué te sirve a ti?
sea siempre vuestra palabra sazonada con sal. Vayamos al final de la historia, hermanos. Pablo tenía peso en lo que decía y por eso tomaron su opinión. Obviamente no la creyeron, pero estaba en la opinión de los que estaban en ese momento hablando qué hacer. Ahora, vayamos al final de la historia, versículo 12. Voy a seguir leyendo hasta el final de todo el capítulo. Versículo 12. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente en la tempestad en el mar. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejó navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen. Ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió a un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después, estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante volvieron a medir y la profundidad allí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca. Entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco haciéndose que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo le dijo al oficial y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de su cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente,
tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por las fuertes olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando, pero el oficial quería salvar la vida de Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Esta última parte, hermanos, quiero enfatizarla en el punto de que un cristiano hace la diferencia donde quiera que está. No solamente porque es una persona moralmente confiable, no solamente también porque sus opiniones tienen peso, sino también un creyente hace diferencia porque manifiesta con seguridad y convicción lo que Dios le ha revelado. Un creyente hace la diferencia porque manifiesta con seguridad y convicción lo que Dios le ha revelado. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que Dios ya no nos habla a través de sueños, ni a través de éxtasis, ni de visiones. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pablo dice que nos ha hablado por el Hijo, y eso que el Hijo ha hablado está registrado precisamente en su palabra. En la época de Pablo, mientras estaba revelando lo que sería el Nuevo Testamento, el Señor tenía varios medios para hablar con sus siervos. En esta ocasión fue precisamente con Pablo, en el transcurso, fue que Dios envió un ángel que le reveló que nadie iba a morir. Así que el Señor iba a librar a Pablo de este peligro, pero también junto con él a todos los que le rodeaban. Pablo iba a ser librado, pero también iba a ser concedido todos los que iban junto con él. Y Pablo les habló con tal convicción de esto. Dios me ha revelado, Dios me ha dicho que ninguno, ni un cabello se va a caer de ustedes, se va a perder. Y les habló con tal convicción que todos lo creyeron. A ustedes dirán, bueno, si te dicen algo así, pues lo puedes creer, pero ¿quién va a creer en la palabra de un hombre que está junto con ellos en las mismas circunstancias? ¿Quién iba a creer? Los mismos discípulos en la barca cuando estaba Cristo dormido y cuando estaban el viento y el mar golpeando la barca iban a hundirse, gritaban y lloraban y le decían a Cristo, despiértalo, despertaban, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Ellos mismos estaban totalmente atemorizados. Pero miren, hermanos, ¿a qué se la diferencia? Pablo les habló con tal convicción, de tal manera que creyeron. Ahora, quiero decirles que un creyente en Cristo, hermanos, tiene un mensaje similar al de Pablo, pero más poderoso. Es decir, es el mensaje de Jesucristo, que podemos decir y proclamar que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la vida que una persona necesita. Y que si una persona se humilla ante Él y le pide perdón de sus pecados y se pone a cuentas con el Señor, Él lo va a perdonar y lo hará una nueva criatura. Porque Cristo es el Señor todopoderoso y el único que puede transformar la vida de cualquier hombre pecador en una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el mensaje poderoso que nosotros tenemos, hermanos, en las Escrituras, que nos ha sido dado. Y Pablo decía de sí mismo, hablando precisamente respecto de esto, en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora,
Este mensaje es tan importante que hace que un cristiano haga la diferencia en cualquier lugar donde esté. No es su carisma, no es su porte. Es más, si fuera por ello, creo que mucha gente nos rechazaría. Muchos de nosotros a veces tenemos el ceño siempre fruncido, o tenemos una cara a veces agria o dura. No estoy diciendo que así seamos, pero son aspectos de nuestra vida que a veces la gente nos tiene temor, no se acerca. Pero si fuera por eso, no lo harían. No es ni nuestro carisma, no es nuestro porte, no es nuestra sonrisa, no es nuestra buena plática. Es el mensaje que tenemos que darle, que va a marcar la diferencia allí en tu trabajo, con la gente. No dirán ellos, qué buen trabajador fue este, y dirán, qué bueno, dejó marcada mi vida. No, será el mensaje que tú le des de Jesucristo lo que dejará la verdadera marca y que marcará la diferencia. Ahora, hermanos, este mensaje es tan importantísimo que el cristiano lo tiene que dar. Lamentablemente, muchos creyentes se amedrentan, se amilanan, se asustan, pierden el valor para dar este mensaje. Y entonces es cuando se diluye un creyente entre los demás y no hace ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Dejan de ser la diferencia especial que Dios quiere que seamos. Cristo dijo en Mateo 5:13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos personas llamadas a hacer una transformación, un cambio en el lugar donde estamos. Y es lamentable que no sea así muchas veces. Alguien le preguntó una vez a Charles Chaplin, lo conocen ustedes, ¿verdad? Un célebre actor inglés del cine mudo. Alguien le preguntó alguna vez que por qué la gente creía más las mentiras que los actores actuaban en el cine que la verdad que los cristianos predicaban. Y él respondió algo así: los actores logran hacer que las mentiras se vean tan reales que la gente las crea, mientras que los cristianos predican la verdad de una manera tan dudosa como si fuera una mentira. Hermanos, somos llamados a marcar una diferencia en donde nos encontramos, no por nosotros, sino por quien está en nosotros y a quien representamos. A eso fuimos llamados por el Señor, a ser luz y sal donde estemos. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer esa diferencia. Vamos a orar, por favor. Padre, te estamos pidiendo en primer lugar perdón, porque si quizás hemos pasado por muchos lugares, Señor, donde hemos dejado quizás cierta huella respecto a la forma de trabajar o nuestro temperamento o muchas cosas. Quizás hemos estado en lugares de trabajo, en escuelas, en vecindarios, y nunca hemos dejado la verdadera marca que hace la diferencia. Un mensaje valiente, confrontador, directo, de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. De que Él es el Señor al cual debemos humillarnos. Señor, si hemos sido débiles en este mensaje, Padre, no nos permitas más serlo. Permítenos dejar siempre esa huella verdadera, esa marca, esa diferencia a través del mensaje que proclamamos. Ayúdanos, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser creyentes, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas,
con toda la valentía, Señor, de proclamar el Evangelio y con una plena convicción de que es verdad lo que estamos predicando, lo que estamos testificando. Te lo suplico, Dios, y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.